Comunidad de la Generación X, ¿cómo están? Es un gusto estar con ustedes hoy en este podcast, episodio 2, donde vamos a hablar acerca de las caricaturas que marcaron nuestra infancia. Hoy tengo a mi compañero Osvaldo Vázquez, que estuvo en el episodio 1, pero hoy nos acompaña alguien que es ley en temas de cultura de la hermosa Generación X, es nuestro amigo Flavio Valencia. Flavio, bienvenido. Gracias, Robert. Gracias por la invitación. Hola, Osvaldo. Esperemos que estemos bien. Hola, no sé por qué nos invitaron, porque dicen Generación X, no apenas tiene 18, 19 años. Yo apenas brinco de millennial, así que no sé por qué. Estoy rozando la X. No, yo creo que fue la mejor generación. Es sin duda. Es la Generación X. No sé qué dirán los millennials y la Generación Z, pero... Pobrecitos. La X... Es la que rifa. Y para demostrarlo, vamos a hablar de caricaturas. ¿Qué caricaturas marcaron nuestra infancia? ¿Qué caricaturas nos hicieron soñar? Las caricaturas de ahora, pues, están bien lindas, no sé, qué pollitos que le hablan a una mamá que no se en la cabeza ni nada, están bien raras. Hoy, las caricaturas con las que nos tocó crecer a nosotros, pues eran bien raras, pero a la vez tenían tenían su encanto. No tienen esa tecnología como las que tienen ahora, o esos grandes guiones como las que tienen ahora, pero marcaron nuestra infancia de una manera positiva, en mi caso negativa, porque la que yo veía en la mente creo que me hizo odiar la vida o decir por qué la vida es tan cruel. Ahorita vamos a platicar acerca de eso, pero bueno, vamos a empezar hablando sobre esto de caricaturas. Se dice que lo que vimos de niños marcó nuestra generación. Y pues que en las caricaturas, la televisión, no había internet, no había YouTube, veíamos canales locales, lo que tenían los fifís, tenían cable, qué sé yo, los pobres veíamos Telemax, Univisión o un canal de Televisa por ahí. Pero vamos a empezar. Es muy bueno lo que comentas, o sea, ahorita los morros tienden mucho a criticar las caricaturas, los programas de series que veíamos nosotros de morros. Pero sí es bueno poner ese contexto, el contexto de que nosotros no teníamos más. Para empezar, la televisión no era 24 horas, ¿se acuerdan? La televisión empezaba... Las barras. Sí, la televisión empezaba a eso de mediodía. Empezaba la programación. Antes de esa hora, en los canales locales... empezaba la televisión más o menos como a mediodía, un noticiero, programa así regional, luego las caricaturas, luego las novelas extranjeras, y luego en la noche las series ya para los adultos, ¿no? Que de repente nos colábamos y veíamos ahí una que otra. Yo creo que sería bueno en otro programa, Roberto, revisar ya lo que son las series, ¿no? Claro, ahorita en las series. Pero sí, te digo, ese contexto de que en aquel entonces nuestro entretenimiento era lo que nosotros hiciéramos o lo que había en la tele, no más. Hasta ahí. No había Netflix, nada de ese tipo de cosas, ¿no? Si tenías varo, cable o una parabólica, los platotes que se usaban acá grandotes, ¿no? Si tenías varo. Pero si aún no, así, pues, órale. Pero aún así, con cable o con parabólica, la propuesta televisiva que teníamos era bastante básica comparado con la que tienen las nuevas generaciones, ¿no? Que a través del internet y a través de las plataformas, bueno, ha crecido exponencialmente. Para la gente buena que trabaja en lo que es la producción, pues les ha ido mejor, ¿no? Pero en el caso, como bien dice Osvaldo, al final de cuentas teníamos pocas opciones y las que llegaban todavía a México, ¿no? Porque que ahora estrenan algo a nivel mundial, todos lo vemos en Netflix, en Prime Video o en la plataforma que quieras, y antes no. Estrenaban, en el caso es una caricatura en Estados Unidos y acá nos llegaba con 1, 2, 3, 4 años, dependiendo, ¿no? Y bueno, en el caso de acá, pues había canales locales o canales como el Canal 5, que es el que podía tener las caricaturas infantiles, o Imevisión también llegó a tener alguna vez. Imevisión, Navarra, Los Sábados. Así es, ¿no? Y teníamos que, en mi caso, yo recuerdo que tenía que subirme al techo a mover la antena cuando no se veía. O sea, ahorita arreglas todo aquí con tecnología, ¿no? Pero en aquel entonces yo recuerdo que era ver mi caricatura favorita que iba a empezar, que sabía la hora, porque teníamos que esperar el día y la hora para verla. Y de repente se veía todo con nieve, que eso le llamamos nosotros, o que la imagen toda borrosa.
pues ahí te va al techo, ¿no? Te subes y mover la antena y gritabas a tu mamá, ahí está. ¡ya se ve! ¡Ya se ve! No, vas para allá. No, clásicas, era clásica. O a veces que me dicen, ¡ay, quédate! Porque si la soltabas, haciendo tierra acá. Claro, ¿no? Ya después llega el cable y llegan, como bien dicen, las parabólicas, pero cuando estábamos realmente pequeños, esas opciones casi no estaban. No, casi no estaban. Y pues bueno, vamos a empezar ya con las caricaturas. Y qué mejor empezar con nuestro invitado. Flavio, a ver, cuéntanos qué caricaturas marcaron tu infancia. Pues bueno, si hablamos de marcar la infancia, pues son bastantes las caricaturas, por como bien decía Osvaldo, las opciones que teníamos era solo para entretenimiento de la televisión y teníamos muchísimo de dónde escoger. En este caso, hablar muchísimo era que no podía estar todo el día viendo, pero las que realmente me gustaban, lo esperaba mucho, podíamos hablar de He-Man y los Amos del Universo, ¿no? Oh, clásico, que, ya tengo yo el poder. tengo el poder. O soy He-Man. Sí, pues bueno, son icónicos esos diálogos o la música, ¿no? Hace días estaba escuchando YouTube un cantante latinoamericano que hizo todas esas canciones para la televisión latina y bueno, pues ahí te oyes buscándolas en las aplicaciones de música y encontré las canciones. Cantando en el carro, He-Man. El universo ya está protegido por el poder de la Grayskull. Exactamente. Entonces, ¿por qué me gustaba esta caricatura? No, pues bueno, para poner en contexto a la gente que a lo mejor le tocó ver He-Man, era un personaje que pues nació de los juguetes, primero que nada, ¿no? Al principio, mucho de lo que vemos actualmente es primero televisión, cine, después sacan los juguetes. En ese momento no era así. Se creó primero un juguete y en el caso de Mattel, creo que era el dueño de la marca, deciden lanzar para poder vender más juguetes una caricatura. Ustedes recordarán la empresa que siempre empezaban muchas de las caricaturas que veíamos, Filmation o Filmation, que veíamos ahí, dependiendo de cuando no sabemos inglés. Porque no sabíamos nada de inglés y decíamos así Filmation. Es, Filmation decía. ¡Wow! ¿Por qué? Porque era una empresa que se dedicó a hacer muchas caricaturas de la época, ¿no? Que lo veíamos cuando empezaba como la cortinilla, que podemos decir ahora, ¿no? Entonces, ellos empiezan a producir esa caricatura para poder vender más juguetes, ¿no? Entonces, He-Man pues, era un personaje que a través del poder de su espada podía convertirse en una persona, pues, acá súper fuerte, que era el personaje de Adam. Era un chavo normal que tú lo veías. Príncipe Adam. El príncipe Adam, todo flaco, y de repente cuando saca su espada, pues se convierte en una persona fortachona, y luego también tenía su compañero que era un tigre todo miedoso, y cuando ya le da el poder de la espada, se vuelve todo un guerrero, ¿no? Más rudo, entonces, ¿no? El tigre, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, esa caricatura me gustaba mucho por los personajes, ¿no? El mensaje que tenía, que al final de cuentas que era que nosotros podemos, en mi caso cuando yo lo veía de niño, podíamos ser a lo mejor una persona, pero a través de otra cuestión podíamos transformarnos y poder salvar, en ese caso, el universo, ¿no? El villano de la caricatura. Si recuerdas, Flavio, al final de la caricatura siempre el consejo, una moraleja, ¿no? Un mensaje. Sí. El consejo. Que estuve leyendo en un documental, estuve viendo en un documental hace unos meses, acerca de que muchas de esas frases tuvieron que idearlas porque en la época, vayamos otra vez a lo mismo, estamos hablando de los 80s, ¿no? Por allá en el 83, yo creo 82 cuando empieza, restringían mucho la violencia en la televisión, si le podíamos llamar violencia porque había peleas entre los personajes. Entonces, para contrarrestar, obligaban a los productores de la serie a que el personaje principal diera un mensaje diciendo lo que hizo el príncipe Adam o lo que hizo He-Man fue por esto y por esto otro, ¿no? O sea, como una reflexión. Y esa reflexión que bien comenta Osvaldo, pues bueno, lo veíamos al final de la caricatura, que ahora las nuevas generaciones lo retoman como memes, ¿no? Exactamente, así como no saben ni qué onda. Exactamente. Entonces, el villano Skeletor, pues bueno, al final de cuentas, la historia trataba de que Skeletor y He-Man estaban en la lucha de esa espada, porque el que tuviera la espada iba a tener el poder del universo, ¿no? Entonces, en esa cuestión, cada quien tenía una espada y a la hora de juntarlas podíamos tener ese poder. Pero bueno, al final de cuentas, esa caricatura creo que me gustó bastante, era muy entretenida, había muchos personajes, muy colorida la caricatura, muy divertida, y la animación en ese momento, pues a mí me gustaba.
era pasable, ¿no? A otras caricaturas muy viejas también de la época que llegaron después acá a México, pero creo que esa caricatura pues logró colocarse tanto que la venta de los juguetes se triplicaron, ¿no? Pero desgraciadamente, después cuando hables de cine, lo comentas, pues llegó una adaptación malísima. Malísima. Que era protagonizada por el... Dolph Lundgren, que era el que salía en Rocky, ¿no? Rocky 4. Así es. Entonces, pues bueno, la intención de la película fue despegarse un poco de la caricatura, entonces los fanáticos pues ya no nos gustó tanto, ¿no? Pero esa caricatura de He-Man, pues bueno, yo creo que hasta resultó un spin-off, como le llamamos ahora, ¿no? Que salió con She-Ra. La hermana gemela. De la nada, o sea, primero veíamos He-Man y de la nada, a los, no sé, año, 2 años, sale la hermana gemela de He-Man, ¿no? Era por lo mismo que la compañía quería competir con los juguetes, entonces sacan el personaje de She-Ra y, pues bueno, también se deriva toda una caricatura, pero bueno, al final de cuentas, el éxito de He-Man que tuvo fue muy grande, que hace, no sé si en el 2000, 2001, volvieron a sacar una versión con los dibujos un poco más estilizados, más a la época, donde el personaje ya no era tan fortachón, tenía músculos, pero ya no era tan fortachón. Pero bueno, esta fue una película una caricatura de temporada de aniversario que no les pegó y bueno, al final de cuentas, ahí quedó. Lo único que están sacando ahora a través de Netflix es una nueva versión de She-Ra, que ya lleva 2 o 3 temporadas, ¿no? Entonces, pues bueno, He-Man y los amos del universo fue una de las caricaturas que más me gustaron, ¿no? Sí, Flavio, claro. Con respecto al tema de She-Ra, ahí salió también, recordando que el tema principal de He-Man siempre fue vender juguetes. El de She-Ra también, o sea, He-Man empezó como una caricatura dirigida a niños varones, pero también había niñas que les gustaban las caricaturas y los personajes de aventura. Entonces, ¿qué fue lo que hizo esta empresa de juguetes? Bueno, vamos a sacar un personaje femenino para también atraer a las niñas que les gustan este tipo de historias. Decían, no todas las niñas les tienen que gustar las Barbies. ¿Sí? Habrá niñas que les gusten otro tipo de historias. Bueno, vamos a sacar este tipo de personajes para ellas y obviamente vamos a jalar muchísimo dinero, ¿no? Les fue muy bien, No, y también le fue muy bien, y ahí es donde yo creo, en el mundo de la industria de la televisión y del cine, eran los primeros, yo creo, ejemplos que podemos decir de la división de la mercadotecnia o la segmentación del mercado, ¿no? Como bien dice Osvaldo, dirigido a un público de niñas con el personaje, pero como bien decíamos, ¿no? No era un personaje de la Barbie que no podía ni romperse una uña. En el caso de She-Ra, era un personaje que competía, ¿no? Pero al final de cuentas, sí cuidaron mucho el aspecto. De hecho, en otro documental estaba viendo, decían que al principio, no recuerdo si en todo, a She-Ra le prohibían pelear con la espada. La traía, pero no podía pelear con la espada, porque iba a ser un mal ejemplo para las niñas, ¿no? Que bueno, actualmente los tiempos han cambiado y la producción de contenidos es distinta, pero pues estamos hablando del 85, ¿no? Sí, claro, esta serie, yo la recuerdo mucho por los juguetes, sobre todo, que era uno de mis juguetes favoritos y cada Navidad o cumpleaños llegué a tener una buena colección de la serie de He-Man y me acuerdo que cómo me enojé cuando me regalaban a la She-Ra. Se salen acá. Ya, mira que tenías a la hermana gemela ahí. Sí, acá no, digo, no. ¿Cuál otra caricatura, Flavio, nos traes, aparte de los Thundercats. Los Thundercats es el mejor intro de la historia. Ángel. Entonces, para mí, claro. A la fecha, le digo, yo la estoy oyendo desde los medios de los 80s que salió. Entonces me ponía chinito la guitarra y a la fecha me sigue poniendo chinito esa guitarra, Sí, está bien chilo. ¿Sabes qué? ¿Sabían que la voz de Leono en la primera temporada fue Víctor Trujillo? Ah, sí. Sí. Era Víctor Trujillo. Víctor Trujillo era Leono en la primera temporada. Imagínate, broso. Estaba curado, no la sabía.
Sí, yo tampoco, fíjate. Y coincido con ustedes que el intro era buenísimo. Muy bueno, es lo que muy recordamos de la caricatura, ¿no? Cuando decimos Thunder es Thunder, Thundercats, ¿no? Y empieza la musiquita. Que cuando se hacen después nuevas versiones de la caricatura... No, se salieron. Ya no pierde el encanto para nuestra generación. Pero para los nuevos yo creo que también, porque al final de cuentas, si no resultó exitosa es porque la gente no la veía, ¿no? Pero igual lo que me sucede con muchas de las caricaturas que se van a platicar, en Latinoamérica se hacían las canciones que en inglés no existían. A lo mejor más toda la pura música o había, pero acá se hacía la letra, ¿no? O que decían que había una persona que escribía lo que era la letra de esas canciones, que se ponía a ver la caricatura y ahí empezaba a sacar las historias de las canciones, ¿no? Por eso, por ejemplo, la caricatura de la Mujer Araña también, que tenía la letra y que te contaba quién era el personaje, era como un resumen de quién era, ¿no? Y en el caso de He-Man también sucedía lo que pasaba, era el intro de la caricatura. Y en Thundercats, pues bueno, la música fue esencial para que todos en su momento quisiéramos la garra, que era el guante. Sí, ¿no? De plástico duro. Así es, ¿no? Con la espada. Y ese era el sueño de cuando estábamos chiquitos, que nos amaneciera la garra, que de león, con la espada, ¿no? Y ahí estábamos, gritando el querer ser leono. Esa garra era de lo más impráctica. No podías hacer absolutamente nada con la garra, pero todos la queríamos. Sí. Pues bueno, volvemos a lo mismo. Estamos hablando, He-Man fue en el 83, Thundercats fue en el 85. Pues bueno, en mi caso tenía escasos 7 años, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando llega acá a México, pues no sé qué año sería exactamente, a lo mejor tenía entre 8, 9, 10 años. Y era lo que nos divertía, ¿no? Y en el caso de esto eran los felinos cósmicos, que era como lo titulaban acá en México, Thundercats, los felinos cósmicos. Hoy presentamos. Sí. Ya decía, los felinos cósmicos. El capítulo, ¿no? Y la caricatura trataba de eso, ¿no? Que era un grupo de felinos que se había destruido su hogar y ellos... Tondera. Tondera, exactamente. Tondera. Se viajaban para encontrar un nuevo lugar. Entonces, Leono era muy pequeño. En el primer capítulo no era el personaje que después descubrimos, y en ese primer capítulo ellos como que invernan o duermen para poder ya encontrar el lugar. Entonces se hace el viaje, encuentran el mundo donde van a vivir, ya pasaron años y Leono ya lo encontramos ya más adulto, que se vuelve el líder de esa manada, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es otra caricatura donde veíamos a Tandro, a Chitara, Tigro, los gemelos, me cagaban los gemelitos esos. Que yo nunca les vi funcionalidad. Yo tampoco, nunca les vi. No, eran de lo más imprácticos. O sea, lo único que hacían era meterse en problemas gratis. Y tirar bolitas de humo. No aportaban básicamente nada, igual que el Snarf. Con el Snarf estaba chilo. El Snarf estaba chilo. No te reías. Con las el Snarf estaba chilo. El personaje cómico dentro de la serie. Pero fíjate, el personaje de Snarf creo yo que fue el que, bueno, ya a través de los años, viéndolo ahorita en perspectiva, creo que es el que envejeció peor de todos, ¿Sí? Creo yo que todos se conservan como un muy buen personaje, excepto Snarf. O sea, a lo mejor en el momento en el que lo vimos de morros, no nos caía tan mal, dijeron, bueno, sacamos botana. Pero ya viendo otra vez las caricaturas, sí, medio caga el Snarf, o sea, como que, cállate, o sea... Estaba chilo el Snarf. No, decía Snarf. Pero bueno, al final de cuentas también era como el tipo Pepe Grillo, ¿no? Era como la conciencia de un poco, porque trataba en los capítulos de no dar un consejo como tal, pero sí, de repente se soltaba alguna idea que podía cambiar el rumbo del capítulo, ¿no? Pero así como si fuera el Pepe Grillo, la conciencia de un adulto con los personajes, ¿no? Pero volviendo a los dos gemelos, en la cortinilla o en la entrada de la caricatura se veían espectaculares cómo brincan y cómo lanzan las bolas. Sí. Pero la historia ya no fue tanto. Y acá el villano es otro de los villanos que... Munra, un clásico. También es recordado Munra, que era una clase de momia, pero igual, cuando se transformaba, era otro personaje, ¿no? Era bien mamaleín aquel vato, bien chato. Así es. Que todos lo sabíamos, el
el rezo que decía, la frase que decía para volverse ese ser poderoso, ¿no? Sí, espíritus omnipotentes, no sé qué. No, antiguos espíritus antiguos del mal. Ándale. Este cuerpo en Munra. Sí, claro, no por ver. Esa era la frase completa. Sí, tal cual. Hay cosas que no se olvidan, amigo, ¿no? Claro que sí. Sí, es clásica. Y no eran tantas temporadas, y si recuerdan, las pasaban años, ¿eh? O sea, las repetían y repetían y repetían. Por supuesto que me la aprendí. Sí, oye, sí. Es lo que me pasó a mí cuando leí cuánto duró el Don Gato. Fue una temporada. Una temporada nada más. No recuerdo si leí que eran 13 capítulos o algo así. Y yo, ¿qué? Yo la vi una temporada. Yo que la vi años y años. Creo que son 23 capítulos, si mal no recuerdo. Igual ahorita lo reviso. Pero fueron una sola temporada. Y lo que vimos nosotros fue algo totalmente distinto a lo que se vio en Estados Unidos, en el país de origen. Era algo completamente distinto porque los personajes eran muy locales. Entonces, el tipo de humor, el tipo de historia que se tenía en Don Gato, no se entendía en el México de los años 60. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? A la hora de hacer la adaptación, les dieron así que carta blanca, ¿no? A los guionistas y a los actores de doblaje, y les dijeron, hagan lo que quieran. Y resultó esto, Don Gato, una serie que ahorita es también icónica, ¿no? Dentro de nuestra... Fue la que inmortalizó el Tata, ¿no? Jorge Arbizu. Tata fue... Que fue el que hizo la voz de Don Gato, y otros personajes de caricaturas. Bueno, el Tata hacía a Benito, hacía también a Cucho, y creo que nada más esos dos, no recuerdo. Pero, por ejemplo, a Matute lo hacía Jorge Reynoso, un actor muy conocido del cine nacional. ¿Quién iba a decir? Y era Jorge Reynoso el que hacía a Matute, fíjate. Y aún así, fíjate que fue una sola temporada. Había de repente variaciones en las voces, ¿eh? Ajá. Sí, ya si revisas, hay variaciones. Entonces, a lo mejor por eso pensábamos que eran más temporadas, ¿no? Porque cambiaban las voces de un capítulo a otro. Decíamos, no, pues esta ha de ser de otra temporada, ¿no? Y en esa época no chistamos como las generaciones ahora, cuando cambiaron la voz de los Simpsons, que se hizo todo un caos. Yo tengo un video en mi canal de YouTube acerca de la entrevista de una de las que hace las voces de los Simpsons. Y le echan, o sea, los comentarios le echan que si por qué hurtó a las voces originales y que ella, Marina Huerta es la actriz de doblaje, que si ella no es la original. Bueno, la gente está súper enojada, ¿no? Pero en aquel entonces también a lo mejor nos los cambiaban y ni cuenta nos dábamos, en el caso de... Y es cierto lo que pasó con esa caricatura de Don Gato. En el caso de Estados Unidos estaba muy asociado a la ciudad de Nueva York, y allá en Estados Unidos la caricatura no funcionó, no pegó. De hecho, la gente no la recuerda. La película que se hizo, bueno, las dos películas que se hicieron ahora en los últimos 10 años de Don Gato se hizo aquí en México. Por Anima Studios, ¿no? Así es, por el éxito que tuvo en los mexicanos, ¿no? No es porque, bueno, una película extranjera, no, se hizo acá por lo mismo. Creo que la primera película de Don Gato fue la última que le pudo poner voz al Tata Arbizu. Ya en la segunda, que eran los orígenes de Don Gato, ya no alcanzó a ponérselo. Pero al final de cuentas, no fue éxito aquí en México. En Estados Unidos, no. Entonces, volviendo con Thundercats, bueno, esta caricatura tuvo el éxito bastante bueno, que al final de cuentas creo que en la actualidad todavía hacen algunos cómics de los Thundercats. No les ha ido muy bien, que digamos, en los reboots o en los reinicios de la caricatura. Ha tenido dos. Uno en donde la música es muy parecida, solamente cambiaron algunos sonidos electrónicos, y los dibujos, al igual que He-Man, los estilizaron un poquito. Eso fue, yo creo que en el 2011, por ahí. Más o menos alrededor de 2010 salió eso. Así es, que yo, pues bueno, ya no me tocó verlo como espectador. Cuando vi en YouTube, dije, fregado, ¿y estos quiénes son? Entonces, tampoco, no, ese reboot ya no funcionó. Y hace un par de años, o el año pasado, los Thundercats, ¿cómo les llamaron? Roar. Sí, Roar. Sí. Hace como una semana anunciaron que ya la cancelaron. O sea, duró escaso, que te gustó
una o dos temporadas, haber sido, te checo el dato bien, pero esa sí fue totalmente cambiando el concepto de los dibujos muy acorde a lo que les gusta ahora a estas generaciones. Que a veces son chapitos, algo así bien raro, ¿no? Les gustan estos dibujos, sí. Exactamente, diferentes, totalmente diferentes. Te soy sincero, no he visto la caricatura para saber si continúan la temática y la trama que originalmente tenía los Thundercats. Esta fue lanzada ahora apenas en junio del 2020 en Latinoamérica y en febrero del 2020 en Estados Unidos, y ya la cancelaron. Tengo entendido que no siguieron la historia. Sí, algunas partes retomaron los personajes principales, pero lo que más disgustaba, incluso antes de que saliera al aire, fue el tono que le dieron a esta caricatura. Ya no era de aventuras, ya no era el tono serio que tenía la serie de los 80s, sino ahora era un tono de comedia. ¿Sí? Y no fue bien recibido incluso desde antes de salir al aire. No, en cuanto salieron los primeros bocetos, y yo dije, ¿qué es esto? Ahí es donde me sentí viejo gruñón. Sí, es que cuando a uno le tocan sus recuerdos, como en el caso de los Thundercats, cuando veo esos dibujos, digo, ¿por qué hicieron eso? No se metan con mis clásicos, no se metan con los dibujos que a mí me gustaron. Pero al final de cuentas, bueno, es una industria, ¿no? Y buscan reciclar los contenidos, en este caso, haciendo nuevas versiones para los públicos nuevos, pero al final de cuentas, no sé, no les funciona, ¿no? Pero entonces vamos ahora a hablar acerca de siguiente caricaturas. Osvaldo, a ver tú cuál nos traes. Bueno, yo de hecho traigo un grupo de caricaturas porque las pasaba en conjunto, Eran las caricaturas de lo que hoy se conoce como los Vengadores, los Avengers, durante los años, no sé si 40 o 50, más creo que de los 50, 50, 60. Sí, 50, casi 60, salieron estas caricaturas en televisión con los personajes que hoy conocemos dentro del Marvel Cinematic Universe, del universo cinematográfico de Marvel. Bueno, resulta que ya estaban en televisión desde mediados del siglo pasado. Y aquí pasaba algo muy, muy curioso. Sabemos que las técnicas de animación, bueno, desde los años 30 con Blancanieves, ya eran fluidas, ¿sí? Sí. Ya se veían movimientos fluidos de los personajes, desde, ¿te acuerdas de los primeras caricaturas de Disney? O sea, lo que eran las primeras, la clásica, donde sale Mickey Mouse manejando el bote, ¿sí? O sea, ya entonces se veían los movimientos muy fluidos. Sin embargo, en estas caricaturas que nos tocó ver a nosotros, que no nos tocó, ojo, no nos tocó cuando recién salieron, nos tocó repetición ya varios años después. Sí. Nosotros la vimos durante los 80s, cuando se volvían a transmitir, pero eran muy peculiares porque su animación era muy básica, ¿sí? Tenía un estilo muy peculiar porque los personajes apenas se movían en la pantalla. Ajá. Y llamaba mucho la atención. Y yo recuerdo que nosotros decíamos, qué chafas se ven, o sea, qué gachos se ven esas caricaturas, ¿por qué no las mueven más? Ya en perspectiva, lo vemos ahora y vemos que en realidad no pretendían ser una caricatura como las demás, ¿no? Incluso, si se fijan en la narración, porque no es una actuación de voz, sino es una narración como si fuera una radionovela. Ándale, yo lo veía como una radionovela, a mí se figuraba eso, una radionovela. Los audios eran muy de ese estilo y eran ilustrados nada más con las imágenes de los cómics. Lo que pasa es que se escuchaba. Que fue esa parte, ¿no? Que decidieron hacer un cómic hablado o una narración de cómic, ¿no? Y por un lado, pues bueno, hacerlo a partir de esa adaptación de cómic y narrarlo como si fuera la gente hojeándolo. Y la otra, los costos, me imagino, ¿no? Porque la industria, a lo mejor, de animación como Disney, pues le invertían y tenían lana. Y a lo mejor los estudios televisivos, como los que hacían las caricaturas, no sé quiénes producían, Hanna-Barbera, por ejemplo. Creo que eso procede Hanna-Barbera.
Creo que en esa época Hanna-Barbera es la que producía todo eso. Producía muchos superhéroes, pero incluso mezclaba Batman con Scooby-Doo y así de repente son unas mezclas medio extrañas. De la Warner, ¿no? Creo que ella era la Hanna-Barbera que más hacía este tipo de producciones. Pero sí es cierto, yo lo veía como una especie de radionovelas. O sea, yo imaginaba el cómic, porque es lo que era, pues, por dibujos estáticos y la voz, la narración bien perrona, eso sí. Muy buena narración y tú te imaginabas, porque es muy básico lo que veías, pero unas tres historias eran muy buenas. Y pues, ya de varios, todo lo que es los Avengers, Capitán América, Hulk, pues, Thor también. Iron Man, Thor, todos esos. Namor, que era un personaje del cual, según Flavio nos dirá también que es un personaje que quieren meter ahora al universo cinematográfico de Marvel, pero nosotros nos tocó conocer, no de los cómics, muchos de nosotros no, en los lugares donde vivíamos, ojo, no nos llegaban tantos cómics, O sea, lo que conocíamos de superhéroes era por las caricaturas. O sea, tanto Batman como Superman, como la Mujer Araña, Mujer Araña, Mujer Maravilla, todo lo que son de Marvel, los Vengadores, los conocíamos más por caricaturas. El Hombre Araña, que la serie de los 60s, incluso es ahora muy famoso el meme de donde se está apuntando un hombre araña a otro, ¿no? Cholo. No, el Hombre Araña, cuando se apunta uno a otro, que están dos en el mismo cuadro, y se apunta uno a otro. Esa es de la serie de los 60s, del Hombre Araña. Y te digo, a lo mejor nosotros no teníamos tanto acceso a los cómics como hubiera en ciudades más grandes, obviamente, en los Estados Unidos, ¿no? Lo que pasa es que era muy difícil, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a la Ciudad de México, a una ciudad grande acá, en cada esquina hay un vendedor o hay un establecimiento, igual que en Estados Unidos. Y acá en México, bueno, en Sonora, donde estamos nosotros, no existe esa cultura que en cada esquina estuvieran vendiendo los periódicos y tuvieran las revistas y demás. En mi caso, yo en Ciudad Obregón vivía a una cuadra o a media cuadra de la central camionera. Entonces, en la central camionera había puestos de revista. Entonces, yo semanalmente me ahorraba mis pesitos y me iba a comprar revistas y cómics. Cosa que no sucedía, como bien dice Osvaldo, porque no estaba el acceso para todos, no todos tenían el lugar cercano o no había en muchos lugares, ¿no? Y por eso las caricaturas fueron en ese momento de los superhéroes la explosión. Y creo que Marvel tuvo una buena época de caricaturas donde estuvieron esas que mencionas, los Cuatro Fantásticos, la Mujer Araña. Había una caricatura de la Mole, no eran los Cuatro Fantásticos. Esa fue una de la Mole, sí, donde salía con unos gemelos. Así es. Que sí, era... sí. La Mole quiero ser. Pero esa era como más setentera, era un poquito más para acá. Y era más en tono de comedia. No era tanto de superhéroes, pero sí era el personaje ese de la Mole, ¿no? No era, ya no, dejaba de lado lo que eran los Cuatro Fantásticos, que solo se centraba en la Mole, pero más en el tono de comedia. Pero si bien hubo también esa serie de los Cuatro Fantásticos, nos salía todo, y ese sí era en tono más de superhéroes clásico. No, sí, esos son clásicos, tío, tuvieron su encanto. Digo, para muchos la ven ahorita, pero esas caricaturas neta tuvieron su encanto y definitivamente sí marcaron una época, marcaron los 80s de muchos, y más como salieron los monitos, esos de plástico chiquitos que vendían acá, y tú los agarras y así como en la serie, como en las caricaturas, y sí tuvo su encanto, con muy, muy buenas. Y ahora vengo mi turno, yo vengo el toque hardcore, el toque depresivo, porque yo todavía me sigo explicando cómo ve ese tipo de caricaturas, cómo mis padres me dejaban ver ese tipo de caricaturas. Creo que ahora explico muchas cosas de mi actual, porque estoy así en este tipo de cochinadas. Porque eres muy dramático. Sí, que soy tan amargado, ¿no? Oye, por eso nadie te quiere. Sí, exactamente, por eso. Por eso, hombre. Yo veía que dos caricaturas, que en especial eran tipo japonesas, una animación de unos dibujos muy buenos, las expresiones muy buenas, todo lo que dibujaban, era lo que me gustaba, el arte de los dibujos, pero la historia estaban bien ojetes.
Una es Remy, no sé si se acordarán, Remy. Totalmente. Chino Morrito le pasó de todo, el pobre morro. O sea, sus jefes lo vendieron, se le murió su mamá, el vato que lo compró se murió, se le murieron los perros, o sea, el pobre vato de todo, el changuito, el chango, cuando se murió el chango, no. O sea, yo lo que estaba llorando, que cuando se murió el chango, se murieron los perros, creo que se le murió todo, neta, o sea, la veía y dice, no puede ser, cuánta perra maldad en este mundo acá, ¿no? O sea, oye, Robert, yo pienso que era las telenovelas infantiles que después vinieron en los 90s y en el 2000, eran las versiones de telenovela para los pequeños, esas caricaturas dramáticas, y fue una ola de animaciones que, pues, lógicamente bien mencionabas, eran de allá de Asia, donde era Remy, donde venía también Heidi, Candy, la dulce niña Candy también. Entonces, eran caricaturas porque veíamos la animación, ¿ok? Pero si tú ya te metes a lo que era la historia y la trama, era un drama. O sea, como al personaje principal le pasaba de todo, ¿no? O sea, que lo tiraban, que lo adoptaban, que lo compraban, que lo vendían, que se le moría, que iba. Y bueno, le pasaban mil cosas, ¿no? Entonces, al final de cuentas, ¿qué pasó con Remy? Mira, yo una vez me estaba acordándome de esa serie, porque nunca vi el final. Me metí en YouTube y vi el final. O sea, el vato en toda su historia está buscando a su jefa, según esto. Y su mamá es alguien de dinero, tiene una posición económica muy buena. Se consigue a un amigo que van junto con él buscando a su mamá. Creo que finalmente le queda un perro, nada más el morro. Llegan y encuentran a su mamá, después que lo encuentran, la mamá contenta, le dice que lo va a adoptar, o sea, que lo va a recibir a él y también a su amigo, que le va a dar una vida buena y todo. Y lo morros un día, el amigo de él, dice, ¿sabes qué? Esta vida no es para mí. Mi vida es el campo, es la aventura, me voy a ir. Dice el Remy, yo también voy contigo. Y se van los dos. Así se van. O sea, digo, cochino morro estúpido. O sea, todo lo que hizo. Entonces yo estaba, ¿qué pizza? ¿Cómo? O sea, todo lo que se te murió el mendigo chango. Todo lo que sufriste, todo lo que está con tu jefa. Para que al final llega tu camarada, pues vámonos los dos. Y se van. Y dejan a la mamá, se van a la aventura. O sea, y te vende la mendiga moraleja como, y Remy se fue a la aventura, que no manches. Me suena que es la clásica cancelación de series de la época, o sea, cuando ahora tú ves una serie que de repente está bien padre y el final es pésimo, es porque otros se las cancelaron y dijeron, ya no va a haber otra temporada, invéntate el final. Sí, se acabó el presupuesto. Vámonos. Sí, me suena que algo así le haber pasado, que de repente todo el arco dramático, y ¿cómo termina? Pues que se vaya, ¿no? Con sus amigos. Sí, tío. O sea, yo también pensé, pero al final no ha sido lo ideal. Bueno, te cuenta a su mamá, ella vive feliz, créeme, a todo dar, ya no pasar hambre, ya nada de eso, con su camarada. No, el vato un día más, vámonos, amigo. Sí, es cierto, eso no es para nosotros, la ricaché, comer con cubiertos. No, mejor el campo, como estamos acostumbrados, vivir entre las cacas, vámonos. Y se van los locos, así se van a que... No puede ser, no hagan esto, no. A lo mejor el mensaje oculto era para la generación de cuando crecieran, renuncien Vete, ¿no? pobres, vayan a la basura. A lo mejor. La pobreza es chida, decía. Y al final de cuentas, mucho de los contenidos televisivos de la época, hablándose de México, era... ¿cómo se le? Romantizar la pobreza. Sí. Oye, está la serie de películas de Nosotros los Pobres de Pedro Infante. O sea, todo lo que se producía en México era romantizar la pobreza, que lo bonito de la pobreza, que qué bonito ser pobre, que qué bonito esto. Entonces, yo creo que cuando ya lo vemos después, a los años, y volteas, son buenos, artísticamente, son buenos productos, pero era mucho romantizar la cuestión de la pobreza. Y la otra caricatura que traigo, bueno, nada más tiempo, voy a meter un programa y vengo, Ok, si quieres, nos quedamos con el tema, Flavio, si quieres, el tema del anime, el japonés, que si recuerdas, en aquella época no lo conocíamos con ese nombre, ¿eh? Para nosotros eran caricaturas japonesas y de un tiempo para acá se llamaban monos chinos. Así es. Y fíjate que también a mí en la época, no creas que por un tiempo me pasó de noche que eran caricaturas japonesas, que hasta después,
Porque no todos los personajes tenían las características asiáticas, ¿no? Entonces, la técnica, cuando ya después descubres, bueno, esta caricatura era anime, una de las que yo recuerdo que ahí sí los personajes se notaban por creo que era el doctor o el inventor, Mazinger Z, tú recordarás. Sí, y por los nombres, ahí sabías que por los nombres, la historia se desarrollaba al pie del monte Fuji, y los nombres eran, Sayaka, era, ¿cómo se llama el morro? Koji Kabuto, era era el que manejaba al robot gigante ese de Mazinger Z. Entonces ya por los nombres ya sacaban, bueno, ya por los créditos también, obviamente. Ya decían, no, pues sí son japonesas, ¿no? Pero nosotros las conocíamos así, como caricaturas japonesas. El nombre de anime lo aprendimos, bueno, en mi caso, yo lo aprendí ya grande, ¿eh? Sí. Yo no lo conocí con ese nombre. No, y sucedió en mi caso también, ¿no? Que hasta después, cuando ya uno empieza a descubrir otras cosas, sí, realmente de ahí venían muchas caricaturas que después le dimos ese nombre de anime, pero en el caso específico Mazinger Z, yo creo que esa es la caricatura que sí me gustó en la época, que quería tener el robot, que quería volar y ponerme en la cabeza del robot y dirigir los monstruos que tenían, ¿no? Que si no olvidemos también en esas regiones, pues hacen las películas de Godzilla donde se pelean muchos monos y ahí en Mazinger Z eran monstruos grandísimos que eran robots, ¿no? Pero que es el género del kaiju que se llama ahora, ¿no? Así es. Y fíjate, aquí una anécdota personal, tengo amigos que estuvieron conmigo en la primaria, que hasta la fecha pues los sigo frecuentando y me recuerdan mucho porque yo dibujaba mucho Mazinger Z, fíjate. Clásico. Cuando estaba niño, que estaba en la primaria, yo era lo que yo dibujaba en mi cuaderno, pues, robot de Mazinger Z, y a la fecha me siguen diciendo, güey, sigues entrado con el Mazinger Z. Yo, sí, por supuesto, y lo sigo viendo cada vez que puedo, porque lo estuvieron pasando, no sé si todavía, pero hizo una película, ¿no? En Imagen la pasaban los sábados. ¡Órale! La caricatura, la original, la estuvieron pasando los sábados hace, no sé, 1 o 2 años. Y me tocó ver varios capítulos en sábados en la mañana, la pasaban. Y sí, hace como también un par de años salió una película, pues no era remake, era como una continuación de la historia, porque ya se veía un Koji Kabuto mayor, una Sayaka también mayor, y cómo evoluciona el personaje, el robot de Mazinger, aunque no pegó mucho, bueno, al menos de este lado creo que no pegó tanto. Está en Netflix ahorita, creo, esa película, la nueva de Mazinger Z, aquellos que quieran echarse una vuelta y decir, ¿de qué están hablando estos locos? Pues bueno, ahí está. Y las demás caricaturas que hemos mencionado también la pueden encontrar en YouTube. Y en el caso de Mazinger Z, yo recuerdo cuando estaba en la preparatoria, que bueno, la caricatura es más vieja, pero cuando estábamos en la prepa había un maestro, el profesor Vela, en el Cervantes 37, allá en Obregón, que daba matemáticas. Y en la clase de álgebra nos ponía los ejercicios que eran unos chorizos grandísimos para resolver. Y cuando lo ponía decía, ni Mazinger Z lo puede resolver. Prácticamente reíamos todos porque nos habíamos crecido con la caricatura cuando éramos niños, ¿no? Pero él decía que también era fanático de esa caricatura y cada vez que nos ponía ejercicios difíciles decía, ni Mazinger Z lo puede resolver. Y era muy buena esa caricatura porque cada capítulo enfrentaba a un robot diferente. Siempre eran los mismos los que hacían esos robots. Ahora, ahí salió un personaje muy extraño, que a mí me conflictuaba mucho ver que un personaje era mitad hombre y mitad mujer. ¿Se acuerdan? Oh, sí es cierto, había uno así. Había ese personaje, y yo de niño, a mí me conflictuaba que de repente veía a la mujer hablando y de repente hablaba el hombre. Ajá, mitad. Eran dos mitades de la misma cara. Ajá. Cuando se veían de frente, hablaban los dos al mismo tiempo. Se oían las dos voces, la de hombre y de mujer. Sí. Y sí, de niño era medio extraño, ¿no? Para uno, chamaco de los 80s,
Era extraño ver eso. No sabíamos qué sucedía, ¿no? Con ese personaje. No había tanta información como actualmente pueden tener nuevas generaciones cuando se les presentan personajes en sus producciones y, bueno, tienen información. En el caso de, como bien dices, exactamente no recordaba, pero cuando le dices se me viene la imagen a la cabeza y es cierto. Es cierto. Decías, bueno, ¿de qué se trata este personaje? O son dos personajes y ¿por qué me está hablando así? ¿O por qué sale así? Es cierto. O sea, llegaba a crear esa confusión a falta de información. Y hablando de caricaturas que creaban confusión, yo de niño la disfruté. Ahorita la volví a ver hace poco en YouTube y estaba, no, ¿cómo pude haber visto esta cosa, no? Entonces, ¿se acuerdan de una caricatura que se llama Mi Ballena Josefina? Claro. Un clásico. Josefina, llévame a través del mar. Josefina. Sí, la canción. Volaba y entraba a la ventana, ¿no? La única ballena que volaba, se hacía chiquita, cabía en un vaso de agua. Se agrandaba. ¿Era rosa la ballena? No, era azulita, no, como azulita blanca. Ajá. Era azulita. O sea, lo curado aquí en esa película, de esa caricatura, es que Santi, el morrillo, nomás él la veía, era como su amiga imaginaria, ¿no? Y hacían aventuras. Estaba medio esquizofrénico el morro. Pues la veía, ¿no? Y hacían aventuras. Un capítulo que me marcó así todavía hasta la fecha lo recuerdo. Fue cuando a la hora de comer, de cómo el Santi comía, le dio un pescado. Y la ballena, ¡ay, ese era mi tío Emo! Y que no sé qué, ¡ay, ese era mi tío Pancho! Y que no sé qué. Y el morro, todo friqueado, que no quería comer pescado. Y no quiero comer pescado porque mi amiga, la ballena, como que Santi tenía una abuelita que a la que le seguía el rollo, como que le daba el avión al morro, ¿no? Pues, no sé. Sí, yo también veo a tu ballenita, que no sé qué onda. Oye, es que la esquizofrenia le heredó de la abuela, ¿no? Ándale, también. También, ¿no? También, entonces, sí, es una caricatura que, pues, al principio yo me identificaba, porque también de morro, como un niño muy solitario. No, era muy solitario, como que también a veces me creaba mis personajes, ¿no? O sea, mis amiguitos así imaginarios, y yo veía, hasta cierto punto lo veía como normal el hecho de que eso pasara. Y decía, pues él también lo hace, pues también me entienden, también pasa a mí, ¿no? Y era lo que veía. Entonces, el final de esa serie fue cuando ya el morro está como a la secundaria, algo así. Entonces, tiene que estudiar. A raíz de que el morro se dedica a estudiar, va dejando a la ballena. O sea, porque su papá le exige que tiene que estudiar mucho para la nueva escuela. Entonces, la ballena la va dejando. Hasta que un día se encuentran y se despiden. Y dices, ¿qué? Dice, pues ya me voy a ir. Y la morra, no te vayas. Dice, no, pues que sí. Y se va. Y el morro, o sea, adiós, Josefina, y una lloriquea que tenía, que no. Era de mucha lágrima esa caricatura. Sí, ¿no? Sí, sobre todo el final, que no puede ser, ¿cómo? Y también se enfrentan a villanos, a monstruos, así, ¿no? Lo que pasa es que la caricatura, pues, así como lo estás mostrando el final que sucedió, pues me viene a la mente que puede ser una transición de eso, de cuando somos niños adolescentes o adolescentes adultos, en la que cuando estamos niños creemos en todo. Pues bueno, ahorita platicamos de las caricaturas y que nos creíamos Thundercats o nos creíamos He-Man. Entonces, en ese caso, pues bueno, era el niño que la única forma de salir a aventurarse al mundo era a través de imaginarse que volaba a diferentes lugares con Josefina, ¿no? Y que cuando estamos pequeños nos imaginamos que podemos ir a muchos lugares. Entonces, yo creo que por ahí iba Josefina, que lo que yo recuerdo, así que se me viene a la mente, es la imagen de cuando él está en su cuarto, que está en su cama y que por la ventana es donde entraba. Veía entre las nubes, ¿no? Sí, y al final de cuentas yo creo que son todas esas caricaturas, gente, que me están haciendo recordar, pues bueno, sí marcan esa época donde nosotros nos creamos mundos, nos creamos o imaginamos que podemos ser alguien, ¿no? En el caso, hace rato comentaba, antes de empezar, la caricatura de Sport Billy. Sí, cierto, sí. Yo recuerdo uno de los puntos de esa caricatura es que el personaje tenía, como bien decías ahorita, Osvaldo, los gadgets tecnológicos que podía crear, ¿no? Que no recuerdo si era una mochila o un bolso, donde era como una maletita deportiva, de esas así, más o menos, de este tamaño, así chiquita, con unas agarraderas de aquí en la parte de arriba, y tenía el logotipo, una S y una B, Sport Billy. Entonces sacaba algo de ese tamaño, y de repente, por arte de magia, ¡pum!, se creía, si te puede salir un carro deportivo y que de repente crecía, o cualquier cuestión tecnológica que podía crear, ¿no? Que todo eso caía en su bolsito y que de repente, pues,
eran grandísimos. Entonces, cuando estaba pequeño, yo decía, quiero ser como Sport Billy. Quiero tener muchas cosas, pero que todo me quepa en el bolso, ¿no? En la mochila, porque era la forma en que podía transportar. Entonces decía, ¿cómo le hace para tener todo guardado ahí, ¿no? Sí, que era una interrogante de nosotros, ¿no? Que decíamos, ¿cómo le hace para tener tantas cosas? O sea, yo incluso pensaba, ¿no? Decía, a lo mejor un día mete unas cosas y saca otras para conforme lo vaya necesitando o conforme vaya consiguiendo nuevas cosas. Que todos los gadgets que tenía eran como la versión súper de alguna cosa que fuera deportiva. Por ejemplo, unos patines, pero patines cohete. Una pelota de béisbol, pero que fuera y regresara. O sea, era todo, de todo tenía que ver con los deportes. Siempre era ese personaje, pues su nombre mismo lo dice, ¿no? Sport Billy. Todo era que tuviera que ver con los deportes, ¿no? Y ahora, de no recuerdo, no sé si había también juguetes, no sé si supiste que llegara a ver. Fíjate que no me, yo no recuerdo haber tenido ningún juguete ni haber visto anuncios de juguetes de Sport Billy. De ahí sí, no. De las otras caricaturas que hemos hablado, sí, pero de Sport Billy no me suena nada. Lo digo, un niño deportista con gadgets sobre deportes, a mí me suena a juguetes, ¿no? O sea, de entrada. Yo digo, si yo hubiera hecho esa caricatura en aquellos tiempos, lo primero que hubiera hecho es sáquenme juguetes del Sport Billy, sáquenme juguetes de todo lo que saque de adentro de la mochila, hay que hacer un juguete porque eso se va a vender. Así es. Pero fíjate que yo creo que aquí estoy leyendo, una de las cuestiones es que esa caricatura era alemana. Fue en el 80-81, de 26 episodios, y que en el 82, bueno, la hizo Filmation también, ahí en Alemania, y después del éxito que tuvo, la lleva a Estados Unidos y la retransmite ahí, y luego ya nos llega a nosotros acá a Latinoamérica, ¿no? Entonces, puede ser una cuestión del por qué no tuvimos juguetes de Sport Billy. Voy a reclamar a Santa. Sport Billy. Uy, pero estoy viendo el maletín, es cierto, es un bolso, meramente con las cosas de acá arriba. Sí, totalmente. Las casas. Era, a ver si me acuerdo, ¿era azul o era rojo? Era así con la SB roja y era amarillo. Era amarillo, aunque rojo y amarillo. Sí. En fin. Pero bueno, es por Billy. Sí, creo que ese tema es para sacarle por mucho, ¿no? Por mucho. Sobre las caricaturas, hay muchas producciones, sobre todo caricaturas locales. Yo me acuerdo por el Campamento Minimón, que dan en Telemax, el Gato Karateka, no sé si se acuerdan de esas caricaturas, también las daban por Telemax. Esas caricaturas las daban, antes de Telemax, las pasaba Imevisión, ¿no? Yo le recuerdo más en Telemax. Yo le recuerdo mucho en Telemax. Bueno, lo que pasa es que yo en Navojoa no nos llegaba la señal de Telemax y yo la veía en Imevisión. En Imevisión. Sí, son un clásico, ¿no? Y sobre todo en Imevisión, los contenidos que había eran otro rollo, muy buenos. Muy buenos contenidos. Me acuerdo de la serie del Wiri Wiri, pero no como Wiri Wiri, sino uno que no hablaba, que era tipo Mr. Bean, algo así. Se explicaba cosas, sobre todo de tipo ciencia para niños, así como experimentos caseros, pero no hablaba. Que había una voz en off que era la que decía todo, como dialogaba con él. Dialogaba con él, oye, ¿qué es esto? Y además hacía gestos, nada más. Era genial. Una serie muy, muy buena. No recuerdo cómo se llamaba, todo está hablando de esa serie. Pero así hubo muchas, ¿no? Es por eso lo hermoso de la década de los 80s, 90s, que eran caricaturas quizás muy simplonas para muchos, pero que te dio una especie de enseñanza que te dejaba, algo que te hacía recordar, bueno, tanto te hacía recordar que hasta el día de hoy muchos las están platicando, ¿no? Quizás muchos se acuerdan de otras series, caricaturas recientes, nadie se acuerda de ellas, o ya nadie las pela. Pero es lo hermoso de esas caricaturas de las décadas. Y que todavía, como bien dices, están vigentes, ¿no? La Pantera Rosa, los Picapiedra, los Supersónicos, ¿cuál otra podría ser? Todo lo que fue la época dorada de Hanna-Barbera. Ajá. Sí, o sea, muchísimo. Scooby-Doo. Scooby-Doo. Era impresionante. Yo creo que Hanna-Barbera en aquel tiempo, en los 80, era como la máxima casa productora de caricaturas, ¿no? O sea... Sí, era como el Disney de la televisión, ¿eh? Sí. ¿Los Pitufos? ¿Se acuerdan de los Pitufos también? Sí, sí, claro.
Y cómo se tejieron historias acerca de los pitufos. Eran satánicos. Eran satánicos. Yo recuerdo que quería comprarme, no sé, cualquier artículo de los pitufos y tu mamá te decía, no, porque dicen que se te aparecen, que son satánicos. Sí me acuerdo. Le pasó a la hija de la vecina que tenía un hueco de peluche y en la noche se paró y la ahorcó. O sea, tantos que echaban a perder la compra de juguetes, que a lo mejor estaba para no comprártelo, pero al final de cuentas se tejieron muchas historias acerca de lo diabólico que podían ser los pitufos, ¿no? Que al final de cuentas fue una serie muy exitosa también de caricaturas. Sí, claro. Había una teoría ahí de que cada uno de los pitufos representaba los pecados, ¿no? Los pecados. Que tiene lógica. Tiene, o sea, lo ves, esto sí se ve como cierta lógica, ¿no? Sí tiene algo de ahí, ¿eh? Sí, pero, y no me extrañaría, la neta. Pero bueno, entonces, así de siniestro eran los 80s. Pero bueno, entonces, esto es todo por hoy. Fue una plática, la verdad, muy constructiva, muy educativa, pues sobre todo para esas generaciones que les tocó vivir todo esto. Les dimos una clase tremenda de historia, chamacos. Para que la vean. Nos quedó mucho pendiente, ¿eh? Exactamente. Esto da para una parte 2, a lo mejor tenemos una parte 2 de caricaturas. Y nos vemos hasta la parte 56 todavía. Sí, hay mucho material. Los 80s eran una gran producción de caricaturas buenísimas. Pero bueno, es todo por hoy. Gracias Flavio, gracias Osvaldo, por acompañarnos, por compartir con nosotros toda esa cultura ochentera y noventera que tenemos. Más adelante vamos a abarcar el programa de series también, qué series nos marcaron nuestra infancia, que yo sé que hay unas que, hijo, el Comisario Lobo, los Duques de Hazzard. Los Duques de Hazzard, porque no vamos a terminar. Exactamente, vamos a acabar, vamos a darle más adelante para esto. Y gracias, comunidad, por acompañarnos. Esto fue un podcast X, un podcast hecho por y para la generación X. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo viernes, 6 de la tarde. Gracias. Bye, bye. Gracias. Nos vemos.